Bueno, en este video vamos a hacer un intento de acercarnos al primer texto que Freud presenta en Psicopatología de la Vida Cotidiana, 1901, titulado El olvido de nombres propios. En ese texto, Freud hace un análisis psicológico de un olvido de nombre propio experimentado por él mismo camino a Herzegovina. ¿Sí? Freud cuenta que está en ese momento viajando con un desconocido, desde Ragusa hacia una estación de Herzegovina, y en ese viaje están conversando sobre Italia. Y Freud le pregunta a su compañero de viaje si había estado en Orvieto y contemplado allí los famosos frescos y en ese momento sufre un olvido. Es decir, Freud hace el intento de recordar el nombre del pintor, el famoso pintor italiano, sin embargo, es un intento fallido. Pero en lugar de simplemente olvidarse, digamos, aparecen otros nombres, en este caso Boltrafio y Botticelli, ¿sí? Otros pintores, ¿sí? Pero no logra alcanzar de su memoria o recuperar la palabra que buscaba, que era Signorelli. ¿Sí? Entonces, en lugar de aparecer Signorelli, aparecieron nombres sustitutivos, Boltrafio y Botticelli. Y es esto lo que a Freud le llama muchísimo la atención, eh, que no solamente se produjera el olvido del nombre, sino más bien que también, bueno, sino que aparte del olvido, eh, aparecieran esos nombres sustitutivos, ¿sí? Y que aparecieran con gran insistencia. Y Freud se pregunta, ¿cómo podríamos explicar este olvido? Y él en ese texto elabora una serie de conclusiones, y lo primero que dice es, no podemos buscar el motivo del olvido en alguna característica del nombre olvidado, digamos. Incluso podríamos pensar de los nombres sustitutivos. Porque Freud conocía muy bien a estos nombres, ¿sí? Conocía a Signorelli, conocía a Boltrafio, Botticelli, o sea, no eran nombres desconocidos por él. Pero sí podríamos encontrar una explicación si consideramos el tema previo de conversación, o sea, la conversación previa que se estaba sosteniendo con este compañero de viaje, eh, que trataba sobre las costumbres de los turcos, ¿sí? Es decir, previo al olvido, Freud con su compañero estaban conversando sobre la costumbre de los turcos, ¿sí? Freud le comenta que tiene un amigo médico que trabajó por esos lados, es decir, por Bosnia y Herzegovina, que eran las ciudades donde los turcos estaban viviendo, y este médico le comentaba a Freud que los turcos demuestran gran respeto por los médicos y gran resignación frente al destino, es decir, frente a la muerte, ¿no? Incluso cuando algún médico tiene la triste noticia de comunicarles, por ejemplo, de que alguna enfermedad no tiene cura, ellos suelen expresar Her, que significa Señor, no hay nada que decir, si usted pudiera lo hubiera salvado, digamos, como mostrando total confianza al médico y también una resignación frente a la muerte. Eh, Esta vendría a ser la primera anécdota, ¿sí? Pero Freud dice que en realidad esta serie de pensamientos que preceden al olvido tuvieron cierta eficacia, ¿sí?, sobre los pensamientos posteriores, porque él se contuvo a contar algo más. Es decir, a Freud en ese momento, al finalizar la primera anécdota, al contar la primera costumbre de los turcos relacionada a la confianza de los médicos y resignación frente a la muerte, a Freud se le viene a la mente una serie de pensamientos referida a otra anécdota, a otra costumbre de los turcos, referida a la estima, a la gran estima que tienen estas personas sobre el goce sexual, ¿no? Por sobre todas las cosas. Eh, Incluso se le viene a la mente una frase que su amigo colega que ejerció la medicina eh, por estas zonas donde estaban los turcos, que refiere a esto, digamos, al goce sexual. Si no me recuerdo, dice Her, usted sabe cuando esto ya no funciona, la vida pierde todo sentido. Nuevamente podemos ver ahí la posición que tienen estos turcos frente a la muerte y también frente al gran valor que se le da, digamos, al goce sexual.
como Freud estaba viajando con un desconocido, digamos, no se entiende por qué se abstiene, se entiende por qué se contiene, mejor dicho, en contar esta segunda anécdota referida a lo sexual. Pero Freud dice, hice algo más, al parecer. Hizo algo más, podríamos decir inconscientemente, que al desviar la atención sobre esos pensamientos, al contenerse en contar esta segunda anécdota, en realidad lo que logró fue evitar que advenga a su conciencia una serie de pensamientos, una serie de representaciones ligadas a la sexualidad y a la muerte. ¿Por qué Freud plantea esto? Hay que tener en cuenta que semanas antes a este viaje que realiza a Herzegovina, Freud estaba parando por Trafoy, ¿sí? Y en esa ciudad, Freud recibe la triste noticia de que un paciente suyo se había quitado la vida por una incurable perturbación sexual, ¿no? Eh, Freud explicita en este texto de que en ningún momento, en toda su estadía por Herzegovina, no acudió a su conciencia esta triste noticia. Es decir, en un momento él recordó que su paciente se había suicidado por una perturbación sexual incurable, etc. Sin embargo, dice, no puedo dejar de pensar de que existe cierta relación con este olvido. ¿Por qué? Eh, si prestamos atención en uno de los sustitutos, de los nombres sustitutivos que aparecen en la conciencia de Freud, que es voltrafio, ¿sí? Trafio tiene cierta semejanza con Trafoi, ¿no? Es decir, podríamos pensar que Trafoi, que refiere a todo este hecho traumático o a esta triste noticia referida a la sexualidad, a la muerte, retornó a la conciencia en Voltrafio, ¿no? Retornó a la conciencia, eh, claro está, de modo disfrazado, es decir, sin generar sospecha de que hay algo ahí más que un simple nombre sustitutivo, ¿no? Sino que más bien está contando algo que la conciencia nada quiere saber. Eh, entonces Freud dice, ya no puedo dejar de pensar, ya no puedo decir que el olvido de Signorelli fue algo casual, digamos, sino más bien que existe un motivo, ¿sí? Existe un motivo que Freud se contuviera en contar esa segunda anécdota referida a lo sexual, ¿no es cierto?, que de alguna manera permitió de que Freud no pueda recordar, o al menos no sea consciente, o que no tenga su conciencia, mejor dicho, esta serie de representaciones intolerables para su conciencia. Entonces Freud dice, los nombres sustitutivos vendrían a ser vendrían como a expresar lo que él quería olvidar y al mismo tiempo lo que quería recordar. Vendría a ser como una suerte de solución de compromiso, ¿sí? En estos nombres sustitutivos podemos ver con claridad el retorno de lo reprimido, ¿no? El ejemplo de Trafoi y Voltrafio ahí está claro. Si bien en este video no vamos a hacer cuáles fueron las asociaciones específicas, quizás lo interesante es entender de que esta serie de contenidos de representaciones traumáticas referidas a la sexualidad de la muerte, lo que hizo fue, la palabra Signorelli entró en conexión asociativa con esta serie de pensamientos traumáticos y cuyo destino fue la represión. Es decir, los pensamientos reprimidos arrastraron hacia el inconsciente o a la represión la palabra Signorelli, ¿no? Entonces dice Freud, lo que yo quería olvidar no era Signorelli, no era el nombre de este pintor, sino más bien otra cosa, ¿sí? Pero al entrar en conexión asociativa con Signorelli, sufrió, digamos, el destino de ser reprimido. Freud entonces nos muestra en este texto, en su análisis, que el olvido de nombres tiene un motivo, digamos, hay algo que lo motiva, y por otro lado, que hay un mecanismo que explica el recuerdo fallido, ¿sí? En ese recuerdo fallido, eh, podríamos pensar que es más que un simple recuerdo fallido, sino que en él se expresan aquello que se ha reprimido. Tendría que ser el retorno de lo reprimido. Bueno, eso es todo.